vamos a arrancar la clase del día de hoy. Estamos ya a 32 en la sesión. Creo que es un buen número para primero ver el último tema que ya está en la plataforma y después hacer una revisión a todo lo que habíamos visto en este último periodo antes de su prueba parcial que la tenemos pactada para la siguiente semana. Vamos a comenzar con el último tema. Artur, Vanessa también, bienvenidos. Y vamos a hablar con algo que ustedes con lo que ustedes van a lidiar en los diferentes hospitales donde vayan a trabajar o donde vayan a gestionar. Amara también, bienvenida. Esto tiene que ver con la recepción, acogida y clasificación. Recepción, acogida y clasificación, el famoso RAC que se hace en la mayor parte de los centros de salud, hospitales, servicios sanitarios. Es muy complejo muchas veces que la población entienda que tiene que haber una clasificación de acuerdo a la gravedad o a la importancia de los padecimientos en función a brindar una atención de calidad y con calidez. Es muy natural que los pacientes siempre busquen atenderse lo más pronto posible y esperar lo menos posible, ¿verdad? Más en la sociedad que vivimos ahora, que la sociedad de la inmediatez. En mis tiempos, cuando uno prendía la computadora, tardaba como 15, 20 minutos en arrancar. Ahora todos buscamos la computadora más rápida, el acceso a internet más rápido, esperar lo menos posible, pedidos ya, todo en una versión prácticamente inmediata de las cosas. Entonces, se hace mucho más latente la ansiedad de los pacientes para atenderse rápido. También vemos lamentablemente cada vez más frecuente el abuso, las lesiones, las agresiones contra profesionales de salud, ¿verdad? Familiares, pacientes nerviosos que no tienen mejor idea que agredir al profesional sanitario, cuando nosotros muchas veces nos limitamos a hacer simplemente nuestro trabajo o no podemos multiplicarnos y atender a todos los pacientes al mismo tiempo de una forma tan rápida como ellos quisieran. Pero comenzamos con el concepto. ¿Qué es el RAC? Es una correcta comprensión del problema de salud de los pacientes desde la óptica asistencial por niveles, tomando en cuenta su gravedad y clasificándolo de acuerdo a la adecuación de la estructura del medio asistencial. En algún momento habíamos hablado de niveles de atención en salud, habíamos dicho que en atención primaria lo que busca es ordenar esto y que cada persona reciba la atención en función a lo que necesita. Y dentro de los niveles están divididos en primero, segundo, tercero y a veces cuarto nivel de atención en salud. En el primer nivel de atención en salud deberían resolverse básicamente el 80-90% de los padecimientos leves, un 20% llegar a los hospitales de segundo nivel, y de este 20% que llega, un 10 al 20% son referidos nuevamente a un hospital de tercer nivel. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes tienen los mismos problemas, no todos los pacientes tienen las mismas necesidades, y sin esta clasificación tendríamos un sistema anárquico donde gana el más fuerte o el que se impone más o el que grita más. Entonces esa no es la idea. Pero existen dos términos que se parecen mucho y no son sinónimos. Lo que se denomina como RAC y otro que se utiliza como sinónimo, pero como les dije no significa lo mismo, es el triage. Vamos a comenzar con el RAC. ¿Qué es el RAC? Como habíamos dicho, es el ejercicio mediante el cual nosotros tomamos conciencia de la correcta comprensión del problema de salud de los pacientes. Tiene criterios homogéneos, científicos y coherentes sobre la necesidad de atención que un paciente presenta con respecto a su demanda de asistencia. Es decir, no son antojadizos. Un paciente que requiere atención inmediata no puede tener límites maleables. Un paciente que está en paro respiratorio tiene
preferencia sobre cualquier otro paciente para recibir atención inmediata. Lo mismo con un paro cardíaco. Y no así tiene que ver con la percepción del paciente sobre su patología o de la familia, o si el paciente es un político, un hombre importante, un deportista, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve el RAC? Mejorar la calidad y la eficacia de los servicios de urgencia y los de emergencia, y así mejorar la respuesta a las necesidades de los usuarios. En ese sentido, se mantiene y refuerza la relación interpersonal inevitable de otro modo entre la víctima paciente y el profesional. ¿Sí? Las urgencias de tercer nivel son especialmente sensibles a esto, ¿verdad? Muchas veces vemos, por ejemplo, cuadros que tienen una implicancia médico-legal, o algunos otros que tienen que ver tal vez con situaciones especiales, violencia intrafamiliar, que pueden requerir este tipo de relacionamiento, no solamente entre paciente médico, sino de por medio otras instituciones. Ahora vamos a hablar un poquito del otro término, el triage. ¿Qué es el triage? Es un término de origen francés. La palabra suena francesa, triage, y generalmente se utilizaba en las contiendas militares, en las guerras, que buscaba tener un conjunto de procedimientos sencillos, rápidos, principalmente rápidos, y repetitivos, que buscaba ¿qué? Tomar una decisión basada en una información incompleta, ejecutado en un medio hostil y dramático bajo mucha presión emocional. Acá se puede también extrapolar algunas situaciones, por ejemplo, atentados. Hemos lamentablemente visto en este último tiempo los ataques a las escuelas, cómo clasificar de una forma rápida quién merece una atención más pronta, quién se traslada por helicóptero, quién puede trasladarse por ambulancia, quién lamentablemente en ese contexto no va a poder acceder a atención médica porque su cuadro ya es irreversible, o tenemos otros pacientes que tienen mayor probabilidad de salvarse. Eso es básicamente lo que nos mira el triage. Nos ayuda también con un análisis sistémico, estandarizado, rápido. La palabra clave es rápido, objetivo, conciso y dirigido a valorar las capacidades de supervivencia inmediata. Acá estamos hablando de un desastre, una situación extrema. Y lamentablemente, como les dije, en una situación donde tenemos muchos pacientes y pocos recursos, prima la capacidad de supervivencia inmediata del paciente. Si tenemos un paciente que está, por ejemplo, con una herida de bala en la cabeza, pérdida de masa encefálica, por más de que esté respirando y tenga signos vitales todavía, vamos a llamarle normales o dentro del parámetro, tiene mucha más probabilidad de sobrevivir un paciente, por ejemplo, que está entrando en shock por una amputación. ¿Me entienden? Es complicado, existen normas escritas sobre este particular, y ojalá que nunca les toque estar en una situación de este tipo, pero como les digo, está pasando lamentablemente en el mundo. Volvemos al RAC, ¿verdad? Que es un poco más del día a día nuestro. Tiene 4 fases. La primera fase es la de recepción. De ahí viene la primera R de RAC. Con una valoración primaria, el paciente declara qué problema de salud tiene. En general, quien hace la recepción suele ser un licenciado en enfermería, alguien que tenga experiencia. ¿Para qué? Para reconocer qué cuadros requieren atención inmediata, qué cuadros pueden esperar y qué cuadros deberían ir por su servicio de atención primaria o de una unidad de salud de la familia de primer nivel. Debe haber un reconocimiento inmediato de signos vitales, lo básico, ¿verdad? Presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Todo esto es lo que nos ve la persona que hace la recepción. Valorar el riesgo vital, pacientes que realmente no pueden demorar más su atención porque su vida corre riesgo, y cuáles requieren actuación inmediata. Le vuelvo a repetir, ¿quién tiene que hacer esto? Alguien con experiencia. En general es un licenciado ya antiguo que puede reconocer de forma rápida
signos, síntomas, alteraciones en los signos vitales que requieren una atención inmediata. Segunda fase, la fase de acogida. Ya vimos la R, ahora vamos a ver la A, que es de la fase de acogida. Aquí tenemos una valoración secundaria, hay una valoración por sistemas, análisis interpretado de datos obtenidos, toma de decisiones clínicas. Acá se puede actuar in situ sobre el traslado a otros niveles si es necesario, o pasar a otra área asistencial concreta, y se valora el nivel de gravedad o nivel de prioridad del paciente. Sí, alguna vez me pasó, por ejemplo, que llega una paciente con dolor abdominal y había sido que ella no sabía que estaba embarazada y en realidad estaba ya con actividad uterina e iba a tener su bebé. En la urgencia clínica poco podíamos hacer por ella, salvo que llegue en expulsivo. Entonces la pasamos a ginecobstetricia, donde realmente su problema puede ser conducido de mejor manera. Y así hay millones de ejemplos. La tercera fase, que es la fase de clasificación, entonces vamos a tener la C, ya tenemos la R, la A y la C. Es el momento en el que, siguiendo criterios homogéneos, como les dije, nada antojadizo, todo bajo protocolo escrito, se establece un nivel de asistencia para el paciente que deriva en una actuación concreta. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Usted tiene un código verde, puede esperar, se va a atender primero a los códigos amarillos y principalmente a los códigos rojos. Por eso es de vital importancia que la persona que esté encargada de este trabajo sea alguien que tenga mucha experiencia. También es importante que pueda hacer un ciclo continuo, no es que le clasifica una vez y ya está. Una paciente que no tenía signos de alerta, puede ser que la siguiente clasificación, minutos después, tenga otro tipo de riesgo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del RAC? Mejorar la calidad y eficacia de los servicios de urgencia y emergencia, dar mejor respuesta a las necesidades de los usuarios. No se olvide que se utiliza mucho usuarios en la administración, que es prácticamente un sinónimo de paciente. Establecer y contar con criterios homogéneos, científicos y coherentes sobre las necesidades de atención. Como les dije, no depende si me cae bien el paciente o me cae mal, o es mi familiar, mi conocido. Tiene que haber criterios claros. Y este paciente puede presentar respecto a su demanda de asistencia y sobre la base de ello aplicar intervenciones para garantizar su seguridad. Esta palabra está mal escrita acá. Vamos a corregirla. Muy bien. Vamos a ver que existe un nivel de priorización de acuerdo a el motivo de consulta, y esto se traduce en tiempos. El nivel 1 rojo, que es una emergencia. En este caso, la vida del paciente puede estar comprometida. Con un nivel también 1 de urgencia y priorización, existe riesgo potencial elevado que requiere atención inmediata. El tratamiento será inmediato. Paciente que llega convulsionando, por ejemplo, un paciente que llega en paro cardíaco, paro respiratorio, respiración agonizante, entra directamente en nivel 1. Paciente inconsciente con una escala de Glasgow menor a 8 también entra en este nivel. Vamos a ver más adelante ejemplos. Nivel 2 o amarillo es una urgencia no demorable. Puede existir un potencial deterioro y necesita cuidados rápidos. Por ejemplo, un paciente que esté con su crisis asmática, que no ha respondido bien a su inhalador, que está teniendo progresivamente empeoramiento. No necesita entrar de forma inmediata, pero no debemos demorar su consulta. Y finalmente es una urgencia demorable, el nivel 3, o que se clasifica con el color verde. No hay riesgo potencial de deterioro en el corto tiempo. Debería esperar 60 minutos. En algunos casos incluso se alarga hasta 90 minutos el tiempo de espera. Qué sé yo, un paciente con una cefalea de moderada intensidad, un paciente que viene por una elevación de la presión, que no pone en riesgo órganos diana, entonces puede tener un compás más
amplio de espera. Sí, los que alguna vez visitaron una urgencia o trabajaron en una urgencia van a entender mejor esto. Acá tenemos algunos ejemplos de nivel 1. Por ejemplo, parada cardiorrespiratoria, pacientes con politrauma, grandes quemados, paciente con hemorragia masiva, pacientes con afectación neurológica que requieren intubación, lo que les decía, un Glasgow menos de 8, pacientes con dolor torácico con grave afectación, alteración del ritmo cardíaco, insuficiencia respiratoria grave, niños en situación vital comprometida, pacientes con shock, entendiendo a shock como el estado de hipoperfusión tisular, en general son pacientes hipotensos con taquicardia, con un color de piel pálido, piel sudorosa, reacciones alérgicas con riesgo vital inmediato, aquellos que hacen edema de glotis o tienen ya un compromiso respiratorio establecido, intoxicación medicamentosa con riesgo vital inmediato, todos estos son rojos. Amarillo, podemos tener algunos ejemplos. El nivel 2. Vemos, por ejemplo, dolor torácico no traumático, dolor epigástrico, cefaleas, tal vez con algún signo meningio, insuficiencia respiratoria, pero no grave, hemorragia digestiva, vómitos con sangre, heces con sangre, hematemesis, melena, reacción alérgica sin riesgo vital inmediato, urticaria, dermatitis de contacto, intoxicación medicamentosa sin riesgo vital inmediato, qué sé yo, alguien que se olvidó y tomó más dosis de su pastilla, pero no intentaba autoeliminarse, y tampoco tiene una afectación sistémica, paciente con alguna afectación neurológica, y finalmente los códigos verdes, ¿verdad? Que son aquellos que se clasifican en el nivel 3, y tenemos dentro de estos traumatismos osteoarticulares, pero que no llegan a ser politraumatismos, no son politraumatismos, reacciones alérgicas, urticarias, picaduras, fiebre o proceso catarral, ahora que estamos en época de resfríos, de adenovirus, de rinovirus, vamos a tener muchos pacientes con fiebre y proceso catarral, pero si no existe un compromiso respiratorio, pueden esperar. Epistaxis, ¿verdad? Muchas veces la epistaxis es muy llamativa porque existe sangre visibilizada hacia el exterior. Lo más recomendable es decir al paciente que se calme, que no eche la cabeza hacia atrás, es más que abra las piernas y que con el pulgar y el índice haga una pinza sobre la nariz. Generalmente media hora controla el 90% de las hemorragias nasales, y que no se desespere, pero muchas veces es un ejemplo de estos que quieren atención inmediata. Abscesos, quemaduras menores, retención urinaria y otras. La retención urinaria también es especialmente dolorosa, entonces en la medida que podamos tal vez atenderlos pronto va a ser muy bueno, pero primero están nivel 1 y nivel 2. Aquí tenemos un flujograma que nos habla sobre cómo llega un paciente a nuestro servicio de urgencia. Debería haber un inicio de RAC, recepción, acogida y clasificación, por personal sanitario disponible. En algunos RAC, dependiendo qué tan complejo es el hospital, suele ser enfermería o médico el que hace este trabajo, y se clasifican los diferentes códigos: rojo, amarillo o verde. Y lo que habíamos visto, ¿verdad? Con el tiempo, las atenciones inmediata, 30 minutos, o debería ser menor a 60 minutos cuando son verdes, de ser posible. Y esto tiene dos caminos. Paciente atendido se va de alta o se deriva, ya sea para internación, interconsulta con alguna especialidad o lo que hubiera lugar. ¿Qué funciones realizan las personas que están en RAC? Ojo que a veces en RAC, cuando no hay personal, lo dejan al interno o al estudiante de medicina, así que ya saben, para que estén preparados. Debe haber un registro hoja de RAC, establecer niveles de prioridad, prestar los cuidados, informar al paciente. Muchas veces esto disminuye mucho la ansiedad que tienen los pacientes por tener una pronta atención, y siempre reevaluar.
Si el espacio o tiempo de espera se va a sobrepasar, a hacer una nueva reevaluación. Como les dije, no siempre un código verde permanece verde todo el tiempo. En esos 30, 60 minutos en urgencia puede pasar amarillo o rojo incluso, entonces reevaluar es importante. Y registrar todos los datos en una hoja de RAC que tienen casi todos los hospitales. ¿Por qué? Porque a la larga esto podría tener alguna implicancia médico-legal, ¿verdad? Porque no se le atendió rápido, qué estaban haciendo, qué sé yo. Y eso es con relación al último informe, a la última clase que tengo para ustedes. ¿Hay dudas, consultas, algo que no haya quedado claro sobre esto? No, pero Muy bien, entonces hasta acá es el contenido para nuestro examen de la siguiente semana. Vamos a dar un rápido eh, recuerdo a lo que tenemos avanzado hasta ahora. Habíamos visto la anterior semana esto que tienen fresco en su memoria, que es referencia y contrarreferencia. Habíamos hablado de los diferentes sistemas, qué es referencia, cuál es el concepto de contrarreferencia, la importancia de tener un sistema integrado de atención de salud, cuáles son los objetivos del sistema de referencia contra referencia, cómo se organiza desde el nivel macro hasta el nivel micro el sistema de referencia contra referencia. También habíamos visto concepto de referencia para su examen, muy importante. Concepto de contrarreferencia, también muy importante. Habíamos visto que existe también un sistema de referencia interno, si se quiere, desde la comunidad hacia las unidades de salud de la familia, los servicios de primer nivel de atención. Habíamos visto que las referencias pueden venir de la comunidad en esa referencia interna, de otro establecimiento de salud o dentro del mismo establecimiento de salud. Habíamos visto que la referencia puede tener diferentes destinos, la emergencia o el servicio de urgencia, referencia a consulta externa o referencias para que los pacientes puedan realizar estudios laboratoriales. Habíamos visto también algunos criterios de cómo seleccionamos el servicio para referir, de acuerdo a su capacidad resolutiva, accesibilidad u oportunidad. También puede ser una posible pregunta de examen. Esto que no es tan importante, pero sí habíamos visto qué necesita nuestro sistema de referencia en función a los recursos humanos, los más importantes, no se olviden, instrumentales, de información, de transporte, comunicación, logísticos o de abastecimiento. Habíamos visto dos ejemplos de hojas que deben tener las hojas, también importante para su examen, tanto la hoja de referencia como la hoja de contrarreferencia, que habíamos dicho que en Paraguay, si bien se hace mucha referencia, no recibimos en los servicios de primer nivel de contrarreferencia. Las referencias injustificadas también, habíamos visto un par de ejemplos, también las contrarreferencias injustificadas, habíamos visto también algunos errores que se encuentran en las hojas de referencia contrarreferencia, y esto es lo que vimos la semana pasada. De aquí pueden salir fácil unas 2, 3 preguntas de examen para su eh, evaluación de la siguiente semana. También habíamos visto otra presentación que es sobre salud y determinantes políticas, entendiendo que cualquier servicio que administremos se va a administrar bajo reglas dentro del país, y acá tiene que ver mucho el Estado. Habíamos visto este cuadrito interesante donde veíamos acá el tiempo en años, acá la cantidad de personas que fallecían por tuberculosis por millón y cómo esta curva siempre fue descendiendo. Habíamos visto que en el tiempo se habían establecido algunos hitos importantes como la identificación del bacilo de Koch, drogas antituberculosas y la vacuna, pero aún así esto siempre ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque es muy importante la evolución de la sociedad en sus determinantes: alimentación, vivienda, educación, acceso a servicios básicos, tanto o más como la evolución del mismo sistema sanitario, que si bien es una determinante, no lo es todo, ¿sí?
También habíamos visto algún pensamiento de Virchow, que está muy metido en esto que es la historia de los sistemas de salud y cómo la medicina es una ciencia social, pero la política también es hacer medicina, pero a gran escala, siempre buscando la solución a los problemas de nuestros pacientes. Nosotros lo haremos desde nuestro consultorio, los políticos, desde donde les toque ejercer. Habíamos hablado sobre las determinantes de la salud, que son multisectoriales. Este cuadrito que sí va a entrar en su examen, aprenda a hacerlo bien. 4 grupos grandes de determinantes: biología, medio ambiente, estilos de vida y servicios de salud. Y sus ejemplos, ¿verdad? En biología, los genes, la edad, del sexo. En el medio ambiente, 2 grandes grupos: el ambiente físico y socioeconómico, cada uno con sus ejemplos. En estilos de vida, diferentes estilos de vida que pueden tener implicancias en la salud de nuestras comunidades. Y finalmente los servicios de salud per se, que deben tener también algunas características para responder a las necesidades de la población, especialmente que sean servicios basados en una estrategia de atención primaria a la salud. Habíamos hablado también sobre la multisectorialidad de estas determinantes. Habíamos hablado también sobre que los que están a cargo de ejercer, realizar o ejecutar políticas públicas tienen que conocerlas. Los políticos, ministros, presidente, no pueden desconocer todo esto que nosotros estamos viendo ahora. Habíamos visto también este cuadro de determinantes. Y finalmente habíamos visto estos 6 eslabones para decir cómo podemos nosotros decir que un buen gobierno es un buen gobierno, ¿sí? Esto que en inglés se llama stewardship, en español se llama buen gobierno. Muy bien. Después habíamos visto otra presentación, que son nuestros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Se acuerdan de eso? También pueden entrar preguntas de esto en su examen, especialmente lo que tiene que ver con salud, ¿sí? 17 objetivos, el más importante para nosotros es el objetivo 3. Si les voy a preguntar algo para que aprendan de memoria, va a ser esto, ¿sí? Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Así como el concepto de salud se suele preguntar, ¿verdad? Con la definición de la OMS, que es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad y sus variantes, ¿verdad? Existe una actualización de ese concepto, es lo único que yo quiero que aprendan de memoria. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Habíamos visto los diferentes objetivos, pero el que más nos importa es el 3. Y a partir de esto habíamos visto que este objetivo 3 tiene una serie de metas. Su predecesor fueron los objetivos de desarrollo del milenio y que habían existido algunos avances muy importantes con los objetivos de desarrollo del milenio, pero necesitamos que estos nuevos objetivos nos cambien esta situación, especialmente sobre salud infantil, lo que tiene que ver con mortalidad infantil, mortalidad neonatal, acceso a servicios sanitarios, salud materna, VIH, malaria, enfermedades transmisibles también que han tenido un ligero avance, pero que necesitamos que avance de forma positiva más rápido y con más contundencia. VIH, malaria y otras enfermedades, incluida la tuberculosis. Y habíamos visto las metas, ¿verdad? Que este objetivo tiene sus diferentes metas. Habíamos visto dentro de este objetivo metas específicas. Algunas de las metas se les puede preguntar, que tienen que ver una con la mortalidad materna. Por ejemplo, ¿a cuánto debería el 2030 terminar la mortalidad materna para el mundo en general? También lo que tiene que ver con la mortalidad infantil, mortalidad neonatal, lo que tiene que ver con el VIH-Sida, tuberculosis, lo que tiene que ver con la mortalidad prematura en general, lo que tiene que ver con el abuso de sustancias, lo que tiene que ver con las causas externas, lo que tiene que ver con el acceso universal a servicios de salud,
No se olviden que no todo el mundo tiene el SUS que tienen en Brasil, tenemos servicios muy fragmentados, con poca accesibilidad, la cobertura sanitaria universal, lo que tiene que ver con muertes por productos químicos, contaminación del aire, agua y el cielo y el suelo, y el convenio con relación al tabaco, lo que tiene que ver con la declaración de propiedad intelectual, también es importante, lo que tiene que ver con la cantidad de recursos que se destinan al personal de salud y a los sistemas sanitarios y los riesgos, ¿verdad? La pandemia fue un gran riesgo y deberíamos tener, de acuerdo a este objetivo, más recursos para tener una alerta temprana. Eso es lo que habíamos visto con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que este es el punto más complicado, más neurálgico de lo que vimos en este tiempo. Les aconsejo que lo lean bien, van a entrar muchas preguntas de acá. Y creo que teníamos un tema más. Que es gestión sanitaria, ¿verdad? Que es gestión, la importancia de conocer los significados de qué es eficiencia, qué es eficacia. Habíamos visto la gestión sanitaria como disciplina, los sistemas, cómo son estos sistemas dentro de salud o las organizaciones que proveen salud, ya sean públicas o privadas. No se estresen con este cuadro, ¿sí? Es donde más se quejan o se quejaron para comprender esto. Es una matriz que se puede aplicar a diferentes situaciones, no solamente las sanitarias, no van a entrar preguntas específicas de acá. Sí, vamos a hablar sobre esta perspectiva dinámica y cuáles son los cambios permanentes que tenemos en los sistemas de salud, herramientas para gestión, cada una de ellas. También ya habíamos visto en el anterior segmento, antes de su examen parcial 1, que es la misión, visión, que son los valores, la perspectiva de gestión desde sistemas sanitarios, los procesos, productos, particularidades del producto o servicio en el marco de sistemas de salud, los usuarios también, como son en los procesos de sistemas de salud, los intereses de las diferentes partes que componen las empresas sanitarias. Y esto que sí va a entrar, ejemplos de macrogestión, mesogestión y microgestión, ¿sí? ¿Qué son? Y algún ejemplo. Y creo que ese es todo el contenido para su examen que vamos a tener la siguiente semana. No sé si corrí mucho o les dejé una idea más o menos cabal de dónde voy a quitar las preguntas. Sem dúvida, doutor. Obrigada. Muy bien, entonces, si no hay dudas, por lo menos la mitad del curso ya sabe qué es lo que le voy a preguntar. No deberíamos tener muchos problemas. Y para fines organizativos vamos a dividir la clase en dos para el siguiente examen, ¿sí? Vamos a tener un primer grupo a primera hora, otro a segunda hora. De acuerdo a la cantidad de preguntas, daremos un tiempo necesario para que podamos terminar la prueba sin inconvenientes. Y quien entra primero, quien entra después, vamos a intentar hacer un sorteo para ser justos. Y nada, nos vemos entonces en la universidad la siguiente semana. Si tienen alguna Professor, duda o algo que preguntar, pueden hacerlo ahora. professor, essa prova vai ter mais questões que as outras, que a outra prova, então, por ter mais conteúdo? No, es la misma cantidad de preguntas. No necesariamente va a entrar todo lo que les dije que les voy a preguntar, voy a seleccionar lo más importante para que esté en su prueba, ¿sí? Gracias, doutor. De nada, Isabela.
Y nada, fuerza, ya saben qué tienen que estudiar y más o menos cómo puede ser el examen. Sí, va a ser muy parecido al de la primera etapa, exactamente igual al de la primera etapa en relación a preguntas y formato. Gracias, doctor. Nada, gracias a ustedes por conectarse y cualquier cosa nos estamos viendo la siguiente semana. Ya hablé con la doctora Selva para que la siguiente vez su clase de ética sea un poco más corta y puedan conectarse a tiempo. Y nada, gracias otra vez. Cualquier cosa estamos a disposición.